salgan, especialmente los nuevos que no están muy familiarizados con el ambiente. Muy bien. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Desde que comenzó lo que es la Pascua de Resurrección, he venido enfatizando un tema que voy a tocar hasta que terminemos la época de Pascua de Resurrección, que tiene que ver con el poder de Dios en acción, y estoy basando mis mensajes en el libro de los Hechos. En este libro encontramos cómo fue que la iglesia se inició, cómo fue que el movimiento cristiano arrancó. Creo que he dicho en mensajes anteriores algo bien importante, creo yo, que a veces uno no se pregunta cómo fue que inició el cristianismo. También he dicho que si uno le hubiera preguntado a Jesús, si tuviéramos a Jesús, hubiéramos vivido en esa época, ¿de qué religión es usted? Él no hubiera dicho, yo soy cristiano. No, él era un judío, él era judío hecho y derecho, él fue educado y criado en un lugar judío, pero obviamente él trajo un nuevo mensaje, el mensaje del Evangelio, que es de lo que hablamos la vez pasada. Así que yo preguntaba, ¿cómo trabaja Dios hoy? Es una pregunta que estoy de alguna manera argumentando en mis mensajes. ¿Cómo trabaja Dios hoy? Por ponerlo de esa manera, no vemos que Dios envíe seres celestiales, serafines, arcángeles y ángeles para trabajar en el mundo. No, Dios no trabaja de esa manera. Tampoco vemos que todos los días los muertos se estén levantando de sus lugares. Y la pregunta que hacía es si hay milagros. Y les explicaba brevemente que no es que no creamos en milagros, porque Dios podría hacer un milagro, pero normalmente Dios no está haciendo milagros todos los días. Cosas que nosotros llamamos milagros, y he mencionado varias veces, como el nacimiento de un niño o la naturaleza bella, esas son cosas naturales que nos impresionan, nos dejan con la boca abierta, pero son cuestiones naturales que Dios ha permitido, porque Dios trabaja normalmente dentro de las leyes naturales que Él ha ordenado en este mundo. Y Él trabaja, por ejemplo, a través del Evangelio, la predicación del Evangelio, que es lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. Él utiliza el poder de su palabra para impactar corazones. También utiliza hombres y mujeres, y hoy vamos a ver de que Dios trabaja por el poder que existe cuando nos unimos como un solo pueblo. El poder de trabajar en comunidad, crecer en comunidad. Como dije, normalmente Dios no está operando milagros cada día, sino que Él utiliza los medios naturales que Él ha facilitado para comunicarse con nosotros. Y la forma quizás más elocuente y evidente de que Dios trabaja así es en el pan y el vino. El pan y el vino pues es pan y vino. De hecho tenemos, creo yo, si usted ha escuchado este dicho, por lo menos yo lo escuché creciendo en mi país, Costa Rica, al pan, pan y al vino, vino. Sí, pan, pan, vino, vino. Y Dios trabaja de esa manera, porque cuando a ese pan y a ese vino aunamos la promesa de perdón de Dios, entonces a través del pan recibimos el cuerpo de Cristo y a través del vino la sangre de Cristo. Pero lo que quiero puntualizar es que Dios utiliza medios terrenales para contactar a la humanidad. Y Él utiliza seres humanos como su servidor, como cada uno de ustedes, para bendecir a otras personas. Y una de esas formas que Dios trabaja es a través de la comunidad, a través de vivir juntos, pero vivir juntos significa a veces problemas. ¿Sí o no? Porque no siempre nos llevamos bien, no siempre nos entendemos bien. A veces yo puedo decir una cosa que tal vez no quise decir, pero usted entendió así. O a veces yo, de una forma consciente, digo algo ofensivo, algo desagradable, una mentira, lo que fuera, pero eso entorpece, por decirlo así, el vivir en comunidad. Y por eso es que escuchamos de tantos líos, estoy seguro que tanto a nivel nacional, con todo el problema político que se ha suscitado, y no se digan los niveles más pequeños de esposo y esposa, familias, donde hay problemas y líos donde no nos entendemos bien, ¿cierto o no? A ver, ¿alguno ha tenido alguna diferencia con algún amigo, alguna amiga, algún familiar hace poco? No me diga, no tiene que levantar la mano, porque eso es normal. Porque vivir en comunidad significa muchas veces no entendernos. Como por ejemplo aquí, mi capitán, aquí reportándonos desde el lugar de los hechos. ¿Cuál es el reporte? Una mujer mató al marido de 35 puñaladas por pisar donde ella estaba trapeando. ¿Y ya la capturaron a esa señora? No, mi capitán, todavía no se ha secado el piso.
Anda. O es otro malentendido que dice, la niña pequeña que va corriendo con su abuelita y le dice, abuelita, abuelita, ¿qué quieres, mi vida? Cierra los ojos. ¿Por qué quieres que cierre los ojos? ¿Es que tienes alguna sorpresa, un regalo para mí? No, porque papá ha dicho que cuando tú cierres los ojos seremos millonarios. Ese otro contiene una palabra un poquito fuerte que yo no creo que sea vulgar, pero es un poquito fuerte y decidí ponerlo. Ese me encantó, me ha hecho reír como no se imaginan. ¿Sabéis trabajar en equipo? Yo sí, esos imbéciles no sé. Grosero. Pero lo que indica todo esto es que muchas veces no nos sabemos llevar en comunidad, no nos comprendemos, no nos comunicamos bien y necesitamos aprender porque Dios utiliza la comunidad para transformar vidas. Como hemos dicho, Dios utiliza medios naturales para llegar a la humanidad, utiliza hombres y mujeres y medios terrenales para bendecir a otros. Esa es la forma en que mayormente trabaja Dios. Miren cómo empieza la narrativa que hoy tenemos. Así que los que recibieron su palabra, note que recibieron el evangelio, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Note cómo entran a la comunidad del pueblo de Dios, como esos dos niños que entran al pueblo de Dios, a la comunidad de Dios, para formar parte de la nueva familia. Fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. Es decir, que Dios multiplica y bendice a su pueblo a través del evangelio que va creciendo, se va expandiendo, se va dando a conocer y la gente lo oye. Y de hecho hay un pasaje bíblico que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que quiere decir es que Dios utiliza medios normales, en este caso el poder de su evangelio, para cambiar vidas y de esa manera se comunica con la humanidad. Porque Dios quiere que su pueblo, la iglesia, crezca, se multiplique, se expanda, se dé a conocer. Y usted y yo somos un pequeño grano de arena en ese gran mar donde Dios quiere trabajar. Nosotros somos parte del plan y del propósito de Dios. Ahora, cuando entramos a formar parte de la familia de Dios a través del bautismo, entonces dice acá lo que sucedía en esa pequeña primera comunidad que es llamada la iglesia primitiva. Dice que esos individuos se mantenían como firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note qué interesante lo que hacía la primera iglesia, la iglesia primitiva, esos primeros discípulos que fueron bautizados. Dice, en primer lugar, que estaban firmes en la enseñanza. Es decir, que hay una doctrina, hay un paquete doctrinal que comunicamos, como lo resume el credo apostólico: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu. Es una información súper importante que nos mantiene compactos y unidos en la enseñanza apostólica. Pero también dice en la comunión. La palabra comunión significa una unión en común. Es decir, que tenemos un solo propósito. Tratamos de caminar juntos en la misma dirección, avanzar. Y no solamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Eso es interesante porque los eruditos, los expertos, la gente escolástica que se dedica a estudiar esas cosas, todavía no se pone de acuerdo en una ambivalencia que hay acá, en el sentido que no sabemos con toda claridad si cuando dicen el partimiento del pan se refiere a una comida normal o se refiere al sacramento al altar, lo que llamamos la Eucaristía. No se sabe con claridad. Mi inclinación personal es que se refiere a la Eucaristía, es decir, que el pueblo de Dios permanece unido a través de esta comida espiritual del partimiento del pan, porque es lo que Jesucristo les había enseñado. Y el otro ingrediente de ese tiempo de compartir es a través de la oración. Parte de lo que hacemos como pueblo de Dios es orar, es clamar a Dios, es pedir sus favores, y lo hacemos como un solo pueblo, de tal manera de que esos factores crean comunidad: el partimiento del pan, las enseñanzas, las oraciones, las comidas juntos. Esto es lo que nos une como pueblo de Dios. Ese es el terreno común donde nosotros operamos y podemos servir, y de esa manera Dios trae
crecimiento. Dios trabaja por medios naturales para hacer cosas sobrenaturales. Dios utiliza nuestras palabras, que podrían ser que proceden de personas de poca educación, de poca formación, pero cuando estamos empoderados por el Espíritu de Dios, entonces puede haber crecimiento. Y si hay algo que yo creo que todos nosotros debemos aspirar, es a crecer, a madurar, a no quedarnos estancados en la vida, madurar nuestro carácter, nuestra personalidad, la forma en que hablamos y tratamos a los demás, la forma en que servimos y ayudamos, la forma en que poco a poco aprendemos a desprendernos de nosotros mismos para aprender a vivir por un propósito mayor que va más allá de mi propio interés mezquino. Dios quiere que crezcamos como familia, como pueblo de Dios. Miren lo que es el resultado. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Decíamos que no eliminamos la posibilidad de milagros. Dios a veces los usa, a veces permite que sucedan, pero mayormente Dios utiliza la vida en comunidad. Es allí donde crecemos, es allí donde los niños son educados, son bautizados y formados en la fe cristiana. Es allí donde podemos ver dos cosas cruciales, como es la formación de líderes y el discipulado. La iglesia cristiana, mis queridos hermanos y hermanas, usted debe entender, comenzó con campesinos poco educados. Nuestro Señor Jesucristo era un campesino. Se sabe que el lugar de Nazaret era reconocido como un lugar aislado, marginal, un lugar donde había poca educación. El Señor Jesucristo, de ahí venían sus primeros seguidores, esos apóstoles que usted oye mencionar, ellos venían de ese lugar. ¿Cómo es que Dios transforma el mundo? ¿Cómo es que sacude las bases de este planeta a través de este puñado de seguidores, campesinos de poca educación? Porque fueron guiados por el poder del Espíritu Santo. Dios puede utilizar lo más mínimo que hay en nosotros como una herramienta poderosa para bendecir a los demás. Miren lo que sucedía en esa pequeña comunidad de campesinos. Y todos los que creían, note el detalle, los que creían el Evangelio, estaban juntos, note la unidad, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Qué interesante esa frase. Es decir, que había un acuerdo, un consenso, una forma de llevarse unos con otros. Y note lo que hacían, aquí viene la acción comunitaria. Dice que vendían sus posesiones y las haciendas, ¿y qué hacían? Las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Voy a poner una palabra arriesgada, pero que de alguna forma refleja lo que sucede aquí. Había una especie de comunismo, digámoslo así. No estoy declarando aquí política ni nada, pero note que ellos vendían sus posesiones y las haciendas y las repartían. Es decir, yo creo que el principio aquí no es que usted vaya y venda su vehículo, venda su finca, su casa y traiga las posesiones a la iglesia. De ninguna manera. Los que me han escuchado predicar aquí por casi 20 años nunca me han escuchado decir algo así. Sin embargo, sí hay un principio y una enseñanza acá de que esta comunidad y puñado de seguidores de Jesucristo, humildes y sencillos, se preocupaban por servir a la comunidad, se preocupaban por ayudar a los necesitados, tenían el esfuerzo y la dedicación de no quedarse ensimismados en las cuatro paredes, sino de proyectarse más allá, más allá. Y ese principio sigue siendo de capital importancia para que trabajemos entrelazados, para que nos esforcemos para servir, para que hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos, que es no quedarnos aquí encerrados, sino como el mismo Señor Jesucristo, Él sirvió a los demás, sirvió a la comunidad y a los necesitados, y por eso es que viene este resultado. Dice aquí, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Note esa frase, teniendo gracia con todo el pueblo. Es decir, no se quedaban encerrados en las cuatro paredes, sino que servían más allá. Y ese principio es crucial para nosotros. Esta iglesia tiene eventos y actividades que se proyectan a la comunidad que nos rodea para servirla. Pero lo hacemos con la ayuda suya, con
esfuerzo, su dedicación, su aporte económico. Todo eso es lo que hace posible que crezcamos en comunidad. Si queremos madurar, si queremos crecer, si queremos no quedarnos estancados en la vida cristiana, debemos aprender a vivir en comunidad. Y aunque hayan diferencias a veces entre nosotros, diferencias en cuanto a nuestra inclinación política, a nuestra inclinación religiosa, a nuestra inclinación social, eso no quiere decir que no podemos aprender a vivir juntos, porque los mismos apóstoles tenían rivalidades entre ellos. Pero esto es el medio que Dios utiliza para que crezcamos en comunidad. Él quiere que trabajemos juntos con esos principios guiados como la luz que ilumina nuestro sendero. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús.